Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Recién me pude conectar. Ok, todavía no empezamos. Ahora vamos a empezar. No te preocupes. Gracias, profe. Ok, vayan poniendo Lice, todos en silencio. Lice, una preguntita. La clase pasada que fue presencial, ¿eso cómo podemos recuperar Al por vía finalizar así? la clase vamos a estar hablando sobre esos puntos. ¿Está bien? Vamos a enfatizar en el tema de la clase de hoy y al finalizar, después de que llame la lista, vamos a estar hablando sobre cómo van a hacer para recuperar. ¿Está bien? Gracias, muy Ok, amable. perfecto. Bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que se desarrolló en la clase anterior. Estuvimos viendo con los compañeros, estuvimos hablando sobre las generalidades de la fisiología en sí. La fisiología es el módulo de nuestro nuevo módulo para los que están iniciando el día de hoy. Vamos a estar desarrollando las generalidades, evidentemente, de todo lo que le compete a la fisiología y todo lo que sería nuestro sistema, ¿verdad? Nuestros sistemas. Estuvimos viendo la definición de la fisiología humana como estudio justamente de la función biológica más que nada. Evidentemente, desde todo lo que le compete a las células, tejidos, órganos y sistemas en general. Estuvimos viendo el objetivo general de la fisiología, que es en este caso explorar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y la progresión de la vida. Estuvimos hablando sobre todos los componentes que tiene nuestro cuerpo para poder estar en vitalidad, para poder estar funcionando normalmente, ¿verdad? Y qué pasa en el caso de que haya una falencia en cuanto a esos factores y a qué puede comprometer. Estuvimos viendo detalles también, ejemplos, ¿verdad? De ciertas disfunciones en cuanto a ciertos factores físicos y químicos en nuestro cuerpo que pueden ir generando ciertas patologías también. Bueno, estuvimos viendo también lo que serían las ramas de la fisiología. Vimos la fisiología celular, la orgánica, la sistémica, la fisiopatología y la fisiología tisular. Les voy dictando prácticamente a grandes rasgos lo que estuvimos desarrollando para que tengan en cuenta. Los sistemas fisiológicos que estuvimos viendo son el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. Y estos son los sistemas que vamos a ir desglosando en el transcurrir de nuestro módulo. Vamos a estar viendo cómo funcionan cada sistema de nuestro cuerpo, ¿está bien? Y cómo después va trabajando en conjunto con otros sistemas. Como les había explicado yo en la clase anterior, no vamos a entrar en detalles muy grandes tampoco, o muy complejos, porque fisiología en sí es una materia muy, muy extensa. Entonces, vamos a ir viendo puntualmente todo lo más importante, sin restarle importancia, ¿verdad? A la complejidad en sí de la materia, pero vamos a ir abordando en detalles, pero sistemas que vamos a estar utilizando, que van a estar viendo frecuentemente dentro, cada uno dentro de su carrera. Bueno, en cuanto a la organización general del cuerpo humano, vimos los niveles de organización del cuerpo. Este Power modifiqué un poquito, le agregué imágenes. En el caso de que quieran otra vez este Power modificado, me avisan y yo voy a enviar en el grupo, porque el anterior fue el que alcé en la plataforma. Modifiqué un poco, le agregué imágenes. En el caso de que quieran, como les digo, les voy a pasar esto en el grupo si quieren, ¿verdad? O se quedan con el anterior, que tampoco hay Sí, problema. profe, envía nomás. Ok, Sí, perfecto. está muy bien. A modo de que no se confundan nomás, quería aclarar eso, que no sea que si es que imprimen
diapositiva no impriman todo doble, ¿está bien? Impriman este nomás o el otro, en todo caso. Y el que está más complejo, o sea, el que está Es más más dinámico, completo. tiene más imágenes, entonces así Sí, les va a ayudar mucho también a la hora de estar leyendo, para hacer muchas gracias. tu remember, ¿verdad? Bueno, como les dije, en cuanto a la organización del cuerpo humano, habíamos visto, ¿verdad? Que nosotros empezábamos siendo átomos, empezamos de esto y terminamos en esto, que al fin y al cabo termina siendo nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Entonces se va desglosando o se van agrupando entre sí para ir formando justamente el cuerpo humano. Empezábamos por un nivel atómico, pasábamos a un nivel molecular, a un nivel celular, digo bien, tejido, órgano, aparato, organismo y evidentemente todo esto en conjunto somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Muy bien. Acá desglosábamos otra vez que los átomos son partículas pequeñas que justamente agrupados pasan a ser bioelementos. Y habíamos visto que los bioelementos son el nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, azufre, ¿verdad? Y ahí veíamos la parte química de lo que justamente en cuanto al objetivo del estudio de la fisiología estuvo mencionando, ¿verdad? Que es la exploración entonces de factores físicos y químicos, dice. Y acá encontramos la parte química, ¿está bien? Esta imagen, por ejemplo, el Power anterior no tenía. Acá, por ejemplo, va desglosando cuánto por ciento de cada factor químico tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, para que se entienda un poco que todo esto serían los bioelementos y que agrupados otra vez pasan a ser una molécula y estas moléculas entre sí van formando una materia viva llamada biomoléculas. Y entre las biomoléculas encontramos a los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, por ejemplo. Acá hice un mapita, un mapa mental, ¿verdad? Sobre justamente todo esto que estuvimos hablando aquí. Entonces, la organización de moléculas, de biomoléculas en este caso, serían los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Las macromoléculas y complejos, que ya es su derivación otra vez, pasan a ser todo esto que menciona acá. El ADN, que sería el ácido desoxirribonucleico, más la proteína que forman la cromatina, por ejemplo. El ARN, que sería el ácido ribonucleico, más la proteína forman los ribosomas, los lípidos y las proteínas forman membranas. ¿Qué quieren decir todo esto acá? Esto forma parte de la célula ya. También en otra imagen les voy a mostrar cuáles serían las células y las partes de las células. Y ahí encontramos esto que menciona acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la agrupación de biomoléculas, que serían estos, al agruparse esto, van formando parte de lo que sería la célula. Y la célula, de la derivación de células, provenimos nosotros, ¿verdad? Había mencionado en la clase anterior que nosotros somos un, nuestro cuerpo o todo nuestro ser está formado por, somos pluricelulares, por millones y millones de células estamos agrupados. Bueno, entonces, todo esto, Profe, te escucho. discúlpame, profe, pero ¿de qué imagen hablas del PDF? Nosotros te vemos a vos nomás, no vemos, o tenés que pasar en el grupo o algo. ¿Ustedes no están viendo la imagen? No, solamente a vos no. Ok, No sale ninguna imagen. bueno, voy a ver cómo no aparece nomás entonces. Un ratito. Bueno, ahí es.
Avísenme si es que después no aparece otra vez. ¿Está bien? Ahora Ahí sí. sí, profe. Ahora sí, ya, profe, se ve. Ok. Profe, ¿no va a ser mejor que nos pase el material para que podamos leer mientras que vos explicás? Porque no se ve tan bien también ahí. Y este material tienen ustedes, y yo ya les pasé a ustedes en la clase anterior, eso es lo que estaba mencionando, que ¿Y este qué es eso? Power modifiqué, le agregué imágenes. ¿Está bien? Sí. Entonces, si es que quieren este Power otra vez, me avisan, les estaba diciendo, y les puedo enviar otra vez. Le voy a enviar en el grupo. Pero este Power ustedes ya tienen, que yo les envié la clase pasada, para que puedan hacer ese trabajo que hicieron en clase. ¿Se acuerdan? Yo, por ejemplo, no estoy en el grupo. Yo ahora recién entré. Hoy recién entré. El sábado pasado se envió todo el enlace del grupo para que fueran ingresando. ¿Y me Pero no podrían obstante, agregar, por favor, voy a luego? enviar otra vez. Pero ahora mismo no. Gracias. Cuando se corte No, la no, luego. cuando se corte la clase, ahí voy a tratar de ingresar al WhatsApp web para poder enviarles. ¿Está bien? Gracias, gracias. Sí. Sí, O, porque este PowerPoint es totalmente diferente, profe. son imágenes nomás. Las imágenes nomás cargué. Lo demás es lo mismo. ¿Está bien? A fin de cuentas, ese cuestionario que ustedes realizaron, ese cuestionario es lo que ustedes van a usar para estudiar para el examen, ¿está bien? Independientemente al PowerPoint que les estoy pasando ahora. Esto es a modo de que en el caso de que quieran volver a leer, que se vaya entendiendo nomás ya justamente con los gráficos, y esto es lo que le agregué, por ejemplo. Como les digo, es más bien para que les facilite al estudiar, pero a fin de cuentas ustedes en teoría tienen que estudiar el cuestionario, a modo que se vaya entendiendo mejor nomás serían estas imágenes y mapas que le agregué. ¿Está bien? Sí, se entiende, profe. Ok. Ahí creo que la compañera reenvió el Power. Y el cuestionario también está ahí, licenciada, si se puede saber, por si acaso. Cuestionario no, el cuestionario yo dicté en clase. De eso, y como les digo, vamos a terminar la clase y después vamos a hablar de ese tema, ¿está bien? Sin problema. Oh, perfecto. Gracias. Bueno, ¿siguen viendo toda la imagen? ¿Sigue apareciendo? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, profe. Como les estaba diciendo, bueno, todas estas estos bioelementos o biomoléculas y demás pasan a ser o a formar parte de lo que sería una estructura celular, ¿está bien? Estas estructuras celulares, acá encontramos otra vez el núcleo, las mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y lisosomas, que serían en teoría la agrupación otra vez de esas biomoléculas mencionadas anteriormente. Todo esto entonces, al estructurarse, al agruparse, va formando la célula. Y esta célula, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Depende de ello la organización completa de nuestro cuerpo, la función como unidad viva. A partir de ahí nosotros somos un ser vivo, a partir de los átomos en teoría. Y realizan funciones vitales. Bueno, a modo de ejemplificar un poco, en el hipotético caso de que una persona, por ejemplo, esté padeciendo de cáncer, evidentemente por una, qué sé yo, por una, voy a ver un ratito mi pizarra, sería en cuanto a esa agrupación de moléculas, un ratito, voy a salir acá, les voy a dibujar un poquito. En el hipotético caso de que nosotros estamos estructurados así, hay una serie de moléculas, de células en este caso, agrupadas entre sí. Todo esto, suponiendo, forma parte, por ejemplo, qué sé yo, del corazón. Vamos a poner ejemplo. Todo esto agrupado
forma el órgano en sí del corazón, por poner de ejemplo, ¿verdad? En este caso, si una de las células, dijimos que somos pluricelulares, estamos minados y minados de esto en todo el cuerpo. Si en teoría esto sufre una lesión a nivel celular, que sería ya, qué sé yo, independientemente de que sea el corazón, a modo de ejemplificar nada más, sufre una lesioncita acá. En teoría, si es que habría que extirpar un órgano o una parte o algún tejido del cuerpo, en este caso, yo no voy a extirpar solamente esas dos células, porque o sea, no hay manera de poder saber que sean estas dos las células que están contaminadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se extirpa todo esto. Por más que esto y esto y esto y esto esté sano, justamente por eso se realiza ese tipo de incisiones para evitar, porque yo no sé que estos sí están sanos y solamente estos dos están enfermos. Entonces se retira la mayor parte del tejido para asegurar que las demás no estén contaminadas y para asegurar que todas esas células contaminadas salgan de nuestro sistema. Que es lo que ocurre mucho, por ejemplo, con los pacientes que sufren, por ejemplo, patologías ya a nivel vascular, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un diabético se lastimó, qué sé yo, se cortó. Es un paciente, siempre generalizamos al diabético, pero no precisamente todos los diabéticos. Un diabético que está en tratamiento, está en constante, o sea, se cuida hablando mal y pronto, no tiene por qué sufrir ese tipo de consecuencias, ¿verdad? Pero por poner de ejemplo, un paciente diabético que ni siquiera sabe que era diabético, qué sé yo, no sé, les comento un caso de un paciente mío, trabajaba en la chacra, estaba limpiando la chacra, se le va el machete, se le va por la pierna, sufre un corte en la pierna, a nivel del tobillo más o menos, no era grande la herida, se va a su casa, le hacen la curación ahí en su casa nomás, qué sé yo. Con los días eso empezó a ennegrecerse y evidentemente empezó a subir la infección, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tejido necrosado, estamos hablando de una muerte celular, de una muerte, no llega oxígeno al tejido y el tejido muere. Por eso, cada célula, cada molécula de nuestro cuerpo, toda esta organización depende justamente del oxígeno para que continúe justamente realizando sus funciones vitales, como mencioné. Entonces, justamente es lo que suele ocurrir con este tipo de pacientes, que al producirse, por ejemplo, esa necrosis, cuando ya hay muerte celular y demás, le dice al paciente, que famosos los familiares se quejan, ¿verdad? Que por qué luego no se le amputó solamente ese dedo que estaba lesionado, ese dedo que estaba negrito, ¿por qué lo que le cortaron la pierna luego, o el tobillo luego? Porque esto viaja, nuestro cuerpo evidentemente está en constante circulación sanguínea, entonces todo eso va circulando y puede ir afectando a más y más células y por eso se va disparando la infección. Entonces no es lo mismo quitarte el dedo que estaba negrosado a quitarte el tobillo en sí, todo el pie, para asegurar justamente que no esté infectando más células o que esté hablando mal y pronto, abarcando más tejido, ¿verdad? Entonces, usualmente por eso se suele realizar ese tipo de soluciones, ¿verdad? No sé qué sean IPS, ¿verdad? Hay otra historia. Bueno, ¿entendieron más o menos la cuestión acá? Lo que les quise explicar. Yo sí entendí porque mi mamá era diabética y le pasó eso, que le amputaron la pierna completa luego. Ya. Eso, por ejemplo, justamente ocurre, como les digo, quizás era una pequeña parte de la célula nada más, pero como nosotros estamos minados de células, es difícil determinar, esta célula nomás lo que está contaminada y ese chiquitito nomás lo que le voy a sacar, porque no aseguramos nosotros
que las demás Y células. además no fluye la sangre como tiene que ser, o sea, no alimenta donde tiene que alimentar. Exactamente. Y ese alimento, en teoría, sería el oxígeno en este caso. Cuando no hay una buena oxigenación, ahí ocurre esto. Ya después vamos a estar viendo también fisiología respiratoria y vamos a ver la complejidad de nuestro sistema incluso para que el oxígeno llegue a todo el cuerpo en sí. Bueno, voy a agrandar otra vez un ratito aquí. Y aquí podemos observar a estas moléculas, perdón, digo, a estas biomoléculas. Esto entonces pasa a esto. Esta sería la célula. Acá tenemos los lisosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y demás que estuvimos mencionando antes. Esta imagen, por ejemplo, también le agregué al Power, pero a modo de desglosar un poco qué era la célula nada más. Pero como les digo, el cuestionario que se realizó la clase anterior, ese queda así, se no se modifica. Bueno, y de esto pasamos a esto, a los tejidos. Y ahí podemos ir viendo los tipos de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos tejidos conectivos, tenemos tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso. Sería más bien la pared de cada órgano o cada parte del cuerpo otra vez, o sea, que compromete o que forma parte de nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el tejido muscular, que evidentemente es parte del tejido del sistema músculo-esquelético, ¿verdad? Los tejidos conectivos, el tejido nervioso, que es propiamente ya, sería las paredes de nuestras venas, arterias, de todo lo que le compromete al sistema nervioso en este caso. Y demás. Bueno. Y aquí, esta imagen también, cómo vamos evolucionando, ¿verdad? Desde lo más simple a lo más complejo, como les mencioné. De un átomo pasamos a hacer esto, ¿está bien? Se agrupan los átomos, se forma molécula. Al agruparse la molécula pasa a formar una célula. La agrupación de células forman los tejidos. Del tejido pasamos a los órganos, del órgano al aparato y del aparato al cuerpo humano, al organismo en sí. Bueno. Y acá vemos, por ejemplo, las células que hacen en el cuerpo humano, ¿verdad? Y estas forman tejidos, se comunican entre ellas para coordinar funciones, se dividen para crecer o reemplazar otras células, realizan funciones vitales, transportar oxígeno, defendernos, producir hormonas. Todo esto vamos a ir viendo de manera más detallada, pero a pincelazos les vuelvo a dar el ejemplo otra vez. Y aquí hablábamos de los órganos. Había preguntado yo en la clase anterior si tienen noción de cuáles son los órganos. Me citaron a los riñones, los pulmones, el corazón y demás. Estos son los órganos justamente. Y lo que vimos anteriormente, esta imagen, por ejemplo, es la que determinan a los sistemas a donde pasamos a complementarnos, ¿verdad? De los órganos ya pasan a los sistemas y de los sistemas a los aparatos en sí. Muy bien. Este también es un pequeño resumen en cuanto al sistema y qué es cuál es la función de cada sistema. En cuanto a los aparatos y cuáles son las funciones de los aparatos, los sistemas y aparatos no son lo mismo. Entonces, a modo de resumirles un poquito lo que fue nuestra clase anterior. En la plataforma, yo alcé el Power de lo que se desarrolló la clase anterior y también alcé una grabación de una clase detallando, o sea, de una clase donde se desarrollaba todo esto. Esperé a que estén todos para poder hablar un poquito otra vez, dar las informaciones, los avisos que yo usualmente doy el primer día de clase conmigo, ¿verdad? Al iniciar el módulo. Les había comentado yo a los compañeros que la mayoría de las materias, de las carreras,
que están teniendo, o sea, de las que son, en la que se están formando, yo voy a llevar muchas materias con el correr del tiempo, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, a modo de ir aclarando los puntos y viendo cuál es mi manejo como docente también, para que después no digan yo no sabía, yo no sé y qué sé yo, ¿verdad? Las clases presenciales, ustedes tienen una modalidad semipresencial. Esto quiere decir que vienen un sábado sí y el otro sábado es virtual, ¿verdad? En el caso, a excepción, ¿verdad?, de la gente que trabaja y que solamente tiene permiso, qué sé yo, sábados de por medio, o cada tanto nomás le dan permiso, eso se justifica. Yo necesito saber que, bueno, que Ever Ramírez no asistió porque estaba trabajando. Él me puede decir que estaba trabajando y yo dónde voy a saber si era cierto o no que estaba trabajando o que no quiso nomás despertarse temprano el sábado para asistir a clases, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La distancia también. Tengo alumnos que vienen de Cacupé, vienen de Filadelfia, vienen de, qué sé yo, de Saltos, del Guairá y demás, ¿verdad? En esos casos, evidentemente, también se justifica. Por algo también se inscriben en esta modalidad. Yo entiendo. Pero yo necesito que se justifique por qué no se asiste en la clase presencial. Yo estoy dando, siempre me manejo con trabajos, cuestionarios y principalmente en este módulo, en la materia fisiología, porque fisiología es muy largo. Entonces, suelo dar cuestionarios a modo de resumen para que de eso se pueda estudiar para la parcial o la final y también le sirve como trabajo práctico para la parcial. En la final suelo hacer exposiciones. Entonces, si Ever no asistió la clase presencial, Ever ya pierde el puntaje de esa clase presencial. Siempre que sea justificado, qué sé yo tengo un informe, qué sé yo, una constancia de que él por trabajo no puede asistir a todas las clases, perfecto. Después yo voy a organizarme con él o con el grupo que tengan situaciones similares a la de él para poder recuperar esos puntajes. Porque muchas veces, como les mencioné en la clase anterior, no es justo para, qué sé yo, no es justo para Nicolás, que está viniendo, de qué sé yo, de KQP, que está asistiendo a la clase presencial. Y porque Ever no quiso venir nomás, no vino, y después Ever tiene el mismo puntaje que Nicolás, ¿verdad? Entonces, para ser justos, nos manejamos de ese modo. Bueno, ahora por ejemplo, no asistieron, la mayoría no asistió, muchos faltaron, entonces Licenciada, vamos a un ver cómo momento, te voy a cortar un ratito. Yo, por ejemplo, trabajo en un hospital sí, y a veces tengo libre, y a veces hago guardia, a veces puedo y a veces no puedo. y eso es lo Y que... ahí en la secretaría saben ya de mi caso, por ejemplo. Bueno, esos son los casos que yo necesito saber, porque a mí nadie me avisó nada, yo no sé, ¿verdad? Entonces, en esos casos, después vamos a ver cómo recuperamos los puntajes. Evidentemente, vamos a recuperar, pero como les digo, si no hay justificación, entonces el puntaje ya se pierde. Y tomen en cuenta que ayuda muchísimo esos 10 puntos de trabajo práctico. Ahora hago yo un acumulativo. Yo no les estoy dando todavía puntajes a ustedes. Puede que les diga, qué sé yo, el cuestionario de la fecha 10 de mayo, eso van a alzar en la plataforma. Y la firma y el sello es lo que cuentan. Entonces, ahí por ejemplo, si es que no tuvieron ese cuestionario, ya perdieron, ¿verdad? Para la parcial nos vamos a manejar así. Para la final va a ser exposición. Ahí la misma cosa. Vamos a ver cómo hacemos. En el caso de los que no pueden asistir y demás, van a tener que exponer de manera virtual seguramente. Pero vamos a ver la manera de cómo hacer para recuperar eso. Lo que no quiero es pasar de injusta nomás con los alumnos. Con el que sí viene y demás,
y con el que quiere ser también irresponsable, ¿verdad? Porque estamos de todo. ¿Se entendió esa partecita o quieren consultar algo? Sí, te quiero hacer una consulta. Sí. Viste que yo también falté por tema de trabajo, pero yo pues estoy en una, como dije, yo estoy de noche y el lugar también hace eventos de días y ahí los Ah, personales vos fuiste la que rotamos, me escribiste la vez pasada. Sí, me acuerdo. cubrimos de forma rotativa y Sí, normalmente siempre coincidía de repente con los días en que a mí me era virtual, entonces yo no tenía problema, pero esta vez me coincidió con mi presencial y sí, entonces por eso pues, yo no pude asistir. sí. Bueno, tu caso, por ejemplo, conozco porque me escribiste y me comentaste la cuestión. Ahí ya sé, por ejemplo, yo. Sí, Eh, pero los demás, los que faltaron la vez pasada, por ejemplo, no sé nada de por qué faltaron ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que necesito claro. viendo. Cuando tengamos una clase presencial y estén todos, vamos a ir viendo, voy a organizar yo los grupos de los que van a estar asistiendo y no van a estar asistiendo. Entonces yo también ya Claro, voy a estar informada sobre la cuestión, ¿está bien? sí, Otra está cuestión, otra profe. cosita. Para eso están las clases grabadas. En teoría, en la clase grabada, esa también es otra cuestión. Yo voy a hacer un resumen de lo que se da en la clase presencial. No voy a hablar detalladamente sobre todo lo que se dijo en la clase presencial, porque no voy a terminar nunca, ¿verdad? Va a ser muy complicado luego. Entonces, solo hacer un resumen. Ahora, por ejemplo, yo hice un resumen con ustedes de lo que se desarrolló en la clase anterior, pero la grabación ya está también en la plataforma. De ahora en más, para que sepan también, yo doy informaciones en clase. Como les digo, doy cuestionario también en clase. Ahora les voy a dar también otro cuestionario justamente. Entonces, para que vayan sabiendo ustedes que cualquier información que quieran saber sobre lo que se habló, o lo que se dijo o lo que no se dijo, está grabado y en la plataforma. Entonces yo así me doy cuenta. Si Ingrid entró a mirar la plataforma o entró a mirar la grabación de la clase, ella faltó la clase presencial, pero ella entró a mirar la clase grabada. Para eso fue la clase grabada. Entonces, así se informan también. Y yo ahí me doy cuenta que nadie entró a mirar la clase grabada, por ejemplo. Por eso me estuve dando cuenta ayer que estaban escribiendo, hubo cuestionario, no hubo cuestionario, tal cosa, y nadie no entró a mirar la clase entonces. Entonces, usualmente hago un resumen de lo que se desarrolla en clase y doy las informaciones que tengan que dar o que vi en la clase presencial. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, está siendo todo grabado también. Y esto yo así alzo en la plataforma de nuevo. ¿Está bien? Excelente, profe. Se Perfecto. entiende. Muy bien. Bueno, a ver, en menos de 2 minutitos se va a cortar nuestra clase. En cuanto se corte la clase, voy a tratar yo de abrir mi WhatsApp web. Voy a procurar ya luego ahora. Voy a Sí, tratar de... agregame porfa, porque yo no estoy en el grupo. Ok. ¿Y cómo ingresaste Gracias. ahora la... Ah, Porque le pedí ayuda a la secretaria. bueno. Voy a enviarle a la secretaria otra vez, entonces, el enlace del grupo. Entonces, para que envíen el grupo grande de ustedes. Ustedes le dan link, le dan ingresar, o sea, aprietan el enlace y ya ingresan automáticamente a nuestro grupo. ¿Estamos? Entonces, en cuanto me abra mi WhatsApp web, yo voy a enviar ahí el Power el Power modificado, ¿está bien? Este era el Power anterior, así que porque le agregué imágenes, nomás lo que le voy a enviar otra vez de nuevo, ya que algunas quiero. Bueno, un ratito entonces. Yo les aviso en el grupo cuando vamos a retomar la clase, ¿está bien? Y ahí empezamos con el tema del día de hoy. ¿Estamos? Ok, profe. Ok, perfecto. Está, profe. Ok, profe, está bien. Muy bien. Bueno.
En un ratito se va a cortar la clase, así que les aviso en el grupo y van Muy ingresando bien. en el mismo enlace de hoy. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Nos vemos en un ratito, chicas y chicos.